donde fue baleada una persona en Plaza Lagos, en uno de los restaurantes. Terrible la situación en este país. Matan también al gerente o el director del Hospital de Esmeraldas, la otra chica que murió también antes de ayer. Las renuncias en masa que están haciendo en el Hospital Teodoro Maldonado. ¿Dónde vamos? Hoy día es el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar. No les puedo decir buenos días de esto ni que pasen bien porque ellas están viendo también a ver cómo hacen para la papa de hoy. Ese es el otro problema, pero de todas maneras que tengan un lindo día. El universo dice, es como si un terremoto hubiese partido la tierra, relatan los damnificados. Renuncias masivas en el hospital del IES luego del asesinato. En Expreso dice, la calle siente la disputa entre juicio político y muerte cruzada, pero es que en la calle el pueblo castellano, el que se levanta de mañanita, madruga exactamente con peligro de que lo asalten, ese no está viendo y a mí que me interesa lo que pasa, lo que yo quiero es trabajar, encontrar el dinero para llevar algo a mi casa, más que sea un majado de verde o una sopa, aunque sea sin queso, sin nada, para que puedan comer mis hijos. ¿Qué me interesa lo que pasa el gobierno? En fin, la hora dice, sin aliados, Lazo entra al limbo político. Lextra, el que huye, vive. Aló, auxilio, estoy vivo. Llamó una persona que está enterrada ahí en donde hubo el derrumbe, llamó y lo están buscando en estos momentos. No sé si lo habrán encontrado en los minutos que estamos aquí. Bien, se viene el segundo round, dice también. El Mercurio, Azuay se define hoja de ruta para emergencia vial. Costos para visas se elevan. Bueno, la hora también tiene su titular, sin aliados Lazo entra en un limbo político, igual el titular de la hora de Tungurahua y la opinión de Machala dice, el oro contará con 7 nuevas ambulancias, ojalá le lleguen rápido. Los Ríos tienen el mismo titular, Ecotel dice, a ponerle un alto a los vacunadores. El diario de Manaví dice, Corte da paso al juicio político contra Lazo, 50 reuniones por la transición en la alcaldía de Puerto Viejo. El Metro dice, esfuerzos para cuidar el planeta. Bien, esos son los titulares de los distintos medios. Don Alcides Montilla, muy buenos días, ¿cómo ha pasado usted? Hola, hola, ¿qué tal, Astolfo? Buenos días. Buenos días también a Carlos, a los oyentes de Atalaya, que nos sintonizan aquí en Guayaquil, en las 24 provincias del Ecuador y en todo el mundo. Ustedes saben bien que con las redes sociales esta emisora se escucha en todo el mundo. Gracias por la sintonía. Les enviamos un abrazo imaginario a la distancia. Lo acabo de ver a Stalin saludándolo, pues, luego de su llegada desde ese país democrático de Cuba, que estuvo observando las elecciones, en donde el pueblo fue, pues, El a ganador. demostrar con su voto, a ratificar la democracia que vive ese país caribeño. Bueno, oiga, antes de que no tenga chance, ¿verdad? Usted le dio un esclavo, oiga, ¿Cuál? ¿Quién le importa a la gente lo que le pase a la política, al Lazo, a la No le interesa. No interesa para nada. Exacto. Yo lo que necesito es llenar mi estómago y el de mi familia. Cada amigo. Por Dios. Exactamente. Y el que está trabajando, Alcides, viene y le dice, ¿qué le parece? Oiga, no me interesa, a mí lo que quiero es que yo seguir en mi trabajo y me están descontando porque tengo que pagar la casa, tengo que pagar los estudios de mis hijos que ya vienen. ¿Y además, de qué me sirve? Ese señor con cara de asustado como nosotros también. Sí, oiga. Claro. Pues. Mire, inclusive ya en sitios donde uno cree que hay máxima seguridad, hay 2 ingresos en Plaza Lagos, hay muchísima gente que ve que hay carros con gente armada y por un lado, por el otro, y que gente de seguridad y que no sé qué. Sí. Imagínense. Uno cuando entra ahí ve cualquier cantidad, a mí me ha tocado ir y cualquier cantidad de guardias hay. ¿Qué pasó ayer? No sé. Pues si acaso Plaza Lago es de todo el mundo ahí, todo el mundo va. Bueno, salúdelo pues a ver, camarada. Camarada que ha venido más creyendo en la democracia cubana, por supuesto. Camarada, Stalin Front. ¿Cómo ha pasado usted allá en esta tierra cubana? ¿Cómo ha pasado, chicos? ¿Qué ha habido de nuevo? Buenos días. Bueno, chicos, ya estoy de retorno aquí en el país, chico, ¿no? Acá son otras realidades. Buenos días, ecuatorianos. Saludos cordiales. Gracias por
permitirnos una vez más compartir con ustedes y gracias a mis compañeros Alcides y también a Astolfo y a ustedes durante estos 8 o 9 días que tuvieron la oportunidad de pensar, analizar los hechos y acontecimientos que se dan en nuestro país a nivel también internacional. Mi retorno, regreso con la misma interrogante cuando decidí irme a visitar a Cuba. Alguien me preguntó que era un guía turístico y cómo así usted decidió venir. ¿Ya? Yo le contesté por una duda razonable. Me dice, explíqueme. Bueno, yo he leído todo el proceso histórico de las transformaciones que se ha dado en la isla, en lo político, en su estructura de gestión administrativa, en la organización social. Y, por cierto, una cosa es lo que dice la teoría y lo que cuenta la historia y quién la cuenta, le dije yo, y otra cosa es la verificación en sitio de lo que usted podría determinar, interpretar y concebir, ¿no? Del sistema en que vive en este momento los habitantes, ustedes, los habitantes aquí. Y evidentemente son dos realidades tremendamente diferentes. Una pobreza que raya en la miseria. Un sometimiento de las libertades, ¿no? Permanentemente por parte del gobierno central que impone sus políticas de sumisión a los ciudadanos. Una ciudad y unas ciudades en Cuba que tuvieron su momento floreciente y sí, gigante en la época de la colonia y después de que España tomó el manejo de la isla. Usted tiene contrastes, no solamente con la miseria, la pobreza, es un país que falta de todo, alimentos, servicios básicos, es una cosa impresionante. Solo vive en este momento del turismo, pero un turismo que no lo estimula desde la perspectiva de darle a quien visita esa satisfacción, ¿no? De disfrutar todas las bellezas que tiene Cuba, que tiene unas playas impresionantes. El servicio a nivel de la hotelería, pésimo, pésimo. El papel higiénico, el jabón, las toallas, eso es, como quien dice, un lujo allá. Entonces, usted tiene que estar avisando, cámbiame la toalla, póngamela aquí, póngame el jabón, no hay papel higiénico. Es decir, es una cosa tremendamente mal atendido. Servicio pésimo, mal atendido. Pero en todo caso, viven del turismo. Y vuelvo a repetir, hay necesidades de todo. Hay pobreza, casi miseria. Hay también un alto nivel. Se veía mucha gente en la calle en estado etílico. Aunque es prohibido consumir el alcohol, había cualquier cantidad de borrachos en la esquina, alcohólicos, en los parques, en todas las partes. Dios Es mío. una cosa muy difícil. Nos tocó vivir y ser observadores de un proceso electoral que se dio el domingo anterior. Bueno, la consigna era única, ¿no? El partido único, la lista única, unido en esta oportunidad mejor que nunca por la revolución y la transformación. Era una de las consignas. Y las generaciones que viven ahí, acostumbrados a ese sistema, están totalmente dogmatizadas en su forma de vida. Y pretenden al turista transmitirle una realidad que no existe. La distribución de servicios básicos, de alimentos, cada vez son menos los alimentos en la canasta básica porque hay una escasez de productos impresionante. Pero fíjense los contrastes, sin embargo, hay inversiones hoteleras grandísimas, grandes inversiones. Cuba en infraestructura hotelera no le hace falta nada, pero los servicios, pésimos. Realmente uno asiste a un deterioro de lo que fue esa floreciente isla, la isla de Cuba. Su historia ya la conocemos.
por todos los datos, por todos los lados, fueron intervenidas por piratas, hubo transformaciones revolucionarias, ha estado marcado justamente por una lucha armada, porque así se dio hasta lo último con el tema de la revolución cubana, por los Castros y compañía, marcada por una lucha para llegar al poder, por la lucha armada, por las guerras de guerrillas que se dieron y que se han dado en ese país. Bueno, no hay mucho a hablar, no hay mucho que hablar, lo que he confirmado mi duda razonable de que es un país en franco deterioro. Buenos días, compañeros. Qué gusto verlos. Pero bueno, esa es la explicación teórica, pero vamos a la explicación práctica, ¿para dónde estuvo? Exacto. Le pusieron otro hombre ahí como agente de seguridad, porque decían este hombre allá en Ecuador va a hacer comentarios en contra nuestra, a ver con quién se está reuniendo. ¿Cuántos habanos se fumó? Se fue a comer como cuando fue Obama, esa carnecita rica que preparan en los restaurantes. Ay, Dios mío. Se fue ¿cómo es? Ese famoso cabaret que hay, donde se baila muy bonito. La botella de ron, pero vos la van a Yo voy a decir que fuimos efectivamente a algunos lugares íconos. Por ejemplo, la bodeguita del centro. Exacto, la bodeguita. Ahí han estado personajes de todos los niveles. Fotos se toman y escriben en la pared, pero es una cosa muy pequeñita. Sí, se tomó un mojito. Se tomó un mojito. Tomé todas las bebidas que había allá y las comidas pocas que había. De razón no vio bien las cosas. Estuvimos en uno de los hoteles que se llama La República, ¿no? Ah, sí, he escuchado, sí. Es uno de los hoteles que tiene una historia porque quienes los financiaron y lo construyeron fueron las mafias italianas. Y ahí es donde se dieron las conspiraciones y todos los tráficos, ¿no es cierto?, de toda la política de expropiaciones. Correcto. Cuando se dieron en Cuba. Y con anterioridades se mantenía, por supuesto, todo el tráfico de lo que antes llamaban las mafias, ¿no? Que era el contrabando y los juegos que se daban en esta época. Los juegos de azar, sí. Fuimos efectivamente a ver un festival, una presentación en el Tropicana. No fuimos al Tropicana porque cuando estuvimos en La Habana, lunes y martes, no estaba habilitado, no estaban haciendo presentación, pero fuimos a algo similar, que le voy a decir que fue un derroche, eso sí, de folclorismo, ¿no? De colores, de identidades, de su cultura, de ese pueblo. Fueron puestos en escena alrededor de 60 artistas, bailarines, cantantes, bueno, que reflejaba toda esa mixtura de culturas, ¿no?, de todas las etnias que se concentran en Cuba. Varadero es una cosa, no como nos presentan, es una avenida de 4 carriles, de 2 carriles, no, de 4 carriles más o menos, unas veces de 3, de 5 kilómetros, ¿no?, con una organización de distribución territorial donde hay solo villitas de un piso. Pero evidentemente tiene las mejores playas, unas playas impresionantes. Agua cristalina, arena blanca, muy compacta, sol. Bueno, allá anochece a las 8 de la noche, más o menos, aproximadamente, 8 y media. Entonces, todo el tiempo tiene una luz, hay un sol muy canicular que realmente te quema. En definitiva, lo que sí puedes ver es todavía la arquitectura colonial que hay ahí, ¿no? Muy interesante. Oiga, un Capitolio, y creo que es una réplica y una versión más grande que hay en La Habana. Pero tiene tres manzanas. Imagínense lo grande que es. Pero tanto al frente como en la parte trasera y los laterales, está rodeado de otras manzanas, en donde usted ve el deterioro de todo un patrimonio, ¿no?, de todo un patrimonio antiguo en total destrucción, casas que se le caen las paredes. Es un contraste impresionante. Bueno, pero algunos momentos usted va en lo colonial, en la vieja Cuba, en la vieja Habana, en Cuba, ve como que estuviera en París. Bueno, yo he estado en París y he visto también la similitud
con la estructura arquitectónica, es una cosa impresionante. Bueno, para ir a hacer turismo y para ir a hacer playa está bien, para las otras cosas deja mucho que desear ese país. Oiga, ¿y habló con los cubanos o ellos no querían hablar con usted por el temor de que los vayan a descubrir, los vayan a meter preso? ¿Cómo fue el diálogo con los cubanos y las Bueno, cubanas también? yo le voy a decir una cosa. La gente se cuida mucho de hablar y de tocar temas políticos internos. Hablamos con cubanos, pero cuando ya usted le empezaba a preguntar cosas de la redistribución, de la canasta básica, de cuánto ganaban, cómo trabajaban, de quién era esto, si era estatal, si era mixto, si era privado, las tierras por qué están abandonadas, no hay producción agrícola, por qué no trabaja la gente. Entonces ahí ya no querían hablar, ahí tocaban otros temas y se desviaban. Entonces Claro. mis amigos que andaban conmigo me decía, hermano, no preguntes eso, que te están, de pronto tú no sabes si te están provocando, estás cayendo en una provocación y no te contestan y te pueden estar persiguiendo. Bueno, en realidad no ocurrió eso. Hay un control estricto en la aduana, nosotros nos pusieron a un lado y nos revisaron las maletas, pusieron perros para, así como le hacían a otros pasajeros o a otros ciudadanos que iban. Pero bueno, eso preocupado, porque imagínese usted, llegas ahí, pones la maleta, llega el perro. En otros países tal vez eso es normal, pero allá para nosotros decíamos, ¿qué va a pasar si que mandamos las maletas por carga y en la carga y en ese tránsito te ponen droga y te ponen luego un perro a revisar lo que llevas? Entonces imagínate tú lo que podía ocurrir y pasar por tu mente si te tenían alguna cosa. Era una cosa muy Oiga, Stalin, ¿y alguien de los cubanos no le pidió, oiga, no sea maldito, un dolarcito ahí, si tiene por Sí, ahí una hay medallita, mendicidad, ñaño, que la cosa está hay jodida? mendicidad, pero no te pedían, claro, no te piden el peso de ellos, te piden dólares, ¿no? Hay mendicidad. Claro, pues. El tema de las jineteras que tanto se habla, en realidad nosotros no vimos en la calle una oferta como la que se dice y se publicita. No hay no es que en la calle hablan, como nosotros vemos aquí zonas que separan las trabajadoras sexuales. No. Eh, Pero si hay turismo no sexual, lo vimos, no lo vimos ni en los si hoteles hay ni cuando... turismo sexual de todas maneras, eso es de ley. Sí, evidentemente. Ahora, sí nos decían que hay ciertos lugares donde no fuimos por seguridad, donde sí se ve con mayor manifestación. Hay un doble mercado financiero de cambio de moneda, ¿no? Es el dólar formal y el dólar azul que le llaman y el dólar y con el peso, ¿no? Entonces hay mucho preocupación porque se te acerca gente en la calle, te ofrece más de lo que está oficialmente, ¿no? Y de repente te cogen el billete y se van corriendo con el billete, tú debes, entonces te quedas sin la plata, ni de lo uno ni de lo otro. O sea, entonces todo eso te advierte en el guía turístico. En todo caso, solo para irse a divertir y ver la estructura que hay todavía colonial, es bonito, las playas son bonitas, y bueno, y no puedo comentar más, porque la historia, como me la han contado, tiene sus inconformidades terribles. Ya se encontró con algún amigo ecuatoriano, vio alguna bandera nuestra, la bandera del Emelec de Barcelona, alguna cosa de esa, no vio nada de eso usted. Nada de esto. Había, Solo había, al Che Guevara sí, nomás había había gente ido. ecuatoriana que había ido, porque cuando llegamos había algunos ecuatorianos y de retorno del avión también venía directamente de la escala Cuba, Panamá y Ecuador, y se quedaron en Ecuador, eran bastantes ecuatorianos. Sí. Bueno, y la realidad aquí, pues mi querido Oiga, líder. Stalin, disculpe, pero allá hay bastantes estudiantes ecuatorianos, ¿ah? ¿No habló con alguno de ellos? La A ver, universidad, pero no, nos encontramos con un ecuatoriano ¿ya? que estaba terminando su carrera, algo de una especialización en medicina. ¿Ya? Pero nos comentaba en voz baja que Claro, no es como publicitan el gran desarrollo médico, científico de la isla, ¿no? están atrasados. Y la isla vive de exportar ese supuesto conocimiento investigativo, pero que no es
el desarrollo el desarrollo científico que hay en otros países, ¿no es cierto? Porque también tienen escasez de tecnologías y todas estas cosas. Entonces lo hacen muy empíricamente. Descubrieron unas vacunas él nos contaba, hicieron unas vacunas de todas las, de raíces, de hojas y todas estas cosas, pero que para ellos les funcionó y se pusieron 3 vacunas y pararon el contagio del COVID, ¿no? Pero que él estaba ya a punto de regresar, ha estado 2 años, parece que era una especialización, pero no hablaba mucho, ¿no? Tampoco había posibilidades, porque él se cuidaba mucho de cómo opinaba respecto al país. Claro, es que Sí se sabe que una siente, cosa, sí se usted está siente la hablando, restricción de los derechos de libertad, de conversar y todo eso. no hay, no hay. Usted puede estar un agente del gobierno y tranquilamente los llevan en ese momento al Claro, y destacamento no sabe especial. si es el guía turístico, si es el que va al lado Exacto, tuyo, no sabe. exacto. Eso le iba a decir, sí, eso ocurre. Ellos todavía seguían por la cuestión rusa en aquellos tiempos que uno no podía hablar mucho y ya estaba uno de la policía, de gendarme, y Bueno, se ahí hacía hay notar. todavía inteligencia que usted la ve por todos Claro, lados. claro. Ahí nos Cualquier indicaron, mire, cantidad. estos son Oiga, agentes, Stalin, estos son de inteligencia. Sí. oiga, Stalin, y por si acaso no visitó Radio Habana, Cuba, que transmite No, desde Cuba, territorio libre de América Latina. no. Allá solamente en la televisión ves 3 canales, todos son oficiales, no, todo es un proceso de cómo es el recuento histórico de todo lo que ha pasado en Cuba y todo el adiestramiento que tienen que someter Dios mío. a las generaciones para vivir en ese sistema, ¿no? Mm. Sin protestar, por supuesto. No, Entonces no, no. entonces mejor compañeros, vámonos a vivir nomás aquí al barrio Cuba. Ahí tenemos carne, está el frigorífico, está el Está mercado. todo. Sí, Allí nos pues falta, andamos aquí nos mejor. ¿Para falta. qué me voy a ir a la Cuba, Cuba? Bien, compañero. Chica, ha pasado bonito, me alegro muchísimo, Bueno, ¿ah? Me alegro muchísimo. hable de Lazo, pues ya usted lo ve caído, lo ve levantado. Y que sí sabe cómo lo han puesto aquí a Lazo, el gato, ¿Por El qué? que es 7 porque vidas. va 4 Oiga, vidas. y la apuesta suya todavía está en veremos, ¿no? ¿Ah? Claro, sí, pues. Yo Todavía le quiero, queda todavía los votos y la espera, muerte espera. cruzada. El ¿Ah? partido es 90 minutos más lo que agregue el árbitro, que pueden ser 5. Supongamos que en los 94 minutos de los 95, ahí los quiero ver cuando un asambleísta social cristiano se levante a votar, el primero, no van a votar a favor de la La institución. de Lazo, estimado Stalin. Le Ya apuesto pasó eso, pues. solo una entrada al Capuel, cualquiera, en cualquiera Ha hecho, posibilidad. ha hecho algunas apuestas usted, ¿ah? Al Capul. No va a ver, no lo van a destituir. Porque si los social cristianos le dan el voto para destituir a Lazo, tiene que haber elecciones adelantadas, porque va a dictar la muerte cruzada. Y entonces, nada más se la pongo. Haga usted el siguiente comentario. Mire, mi querido Alcides, la situación en el país es el problema del manejo y la manipulación de la institucionalidad. Que la política y el poder la ha sometido a sus intereses. El gobierno, con la resolución del juicio político, el pronunciamiento, ha dicho que no tiene ni tendrá sustento jurídico ni político y ha rechazado la admisibilidad que ha dado la Corte Constitucional. Y luego la Corte Constitucional despeja algunas de las dudas y de las inconformidades que tenía el informe que emitía la Asamblea Nacional y concentra su admisibilidad en el tema del peculado. Esto es gravísimo. Yo le vamos a preguntar al constitucionalista, al constitucionalista que hemos invitado. Es gravísimo porque en lo político estos juicios no prescriben. Entonces deberá haber una condena, porque si no hay una destitución y se ha pronunciado la Corte Constitucional, ¿no?, en la línea del peculado, ¿qué pasa en el desarrollo
del juicio por peculado que tiene que desarrollar la Fiscalía contra el presidente Guillermo Lasso. Es una situación muy, como te puedo decir, complicada, que a nivel el peculado no prescribe. Entonces, yo coincido contigo de que es muy difícil para toda la estructura política y para toda esta confrontación del poder, es muy difícil y no les conviene a las partes, excepto a una parte, ¿no?, que se destituya en este juicio político al presidente Guillermo Lasso. Pero le voy a decir algo. Tal vez una gran oportunidad también para que el presidente Guillermo Lasso en estos 30, 45 días, que va a coincidir con los cambios de autoridades a nivel de la Asamblea Nacional, ¿no?, pueda mover sus fichas, negociar o denunciar y activar herramientas democráticas como son la muerte cruzada. Las partes hoy están confrontadas, pero ninguna de ellas, ni en el caso del gobierno ni en el caso de la Asamblea, ven con beneficio de inventario la destitución en el juicio político de Guillermo Lasso. Solo una parte que no concita el interés de una mayoría. De tal manera que vamos a ver cómo se mueve y cómo responde. Además que ha dicho ya el presidente Guillermo Lasso y sus voceros que los tiempos constitucionales y los tiempos políticos hay que respetarlos. Van paso a paso. Este espacio de 30 a 45 días que le queda para todo, para la sustanciación del juicio y los descargos que tiene que hacer el presidente, puede ser una gran oportunidad. Primero, para que denuncie lo que siempre ha dicho, que tiene los nombres, ¿no?, de los narcocandidatos, de los narcopolíticos, del narco, bueno, en todos los doctorados. O, en su defecto, callarse en esa parte y negociar aspectos de gobernabilidad con algunos sectores dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, hoy quien puede negociar y tiene el sartén por el mango es el presidente Guillermo Lasso. En esa perspectiva, difícilmente, y coincido contigo, vaya a tener los votos para la destitución. Correcto, vámonos al corte, compañeros. Antes de eso, el INAME dice que van a seguir las lluvias fuertes con tormentas y todavía por confirmar, de un lugar llamado Ponce Enríquez, negocio minero, mataron a trabajadores. Por confirmar todavía esto de aquí, a todos, ayer en la noche. Vámonos al corte y regresamos con más de Sin Amarres a través del sistema de emisoras Atalaya 680M. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Estas semillas que ya no son una promesa, sino una realidad, nos ayudarán a mejorar nuestros cultivos. Este trabajo duro está en manos de agricultores como Erwin Chávez. Producir con calidad es alimentar el futuro a base de entrega y esfuerzo. Desde la prefectura honramos la palabra con la entrega de miles y miles de semillas de arroz y maíz certificadas. En Guayas, el progreso y desarrollo. Van Susana González, prefecta del Guayas. Si la placa de tu vehículo termina en 2, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de marzo. Paga la matrícula. Separa turno desde las 7 de la mañana, de lunes a sábado, en todos los centros de matriculación. No lo olvides. Todas las placas terminadas en 2 realizan la revisión en marzo. ATM, trabaja por ti. Sí, son más de 3.700 obras y servicios que generan miles de empleos y transforman vidas en la provincia del Guayas. Obras como la vía Cerecita-Zapando en Guayaquil Rural, la construcción del puente de Colimes, Santa Lucía-Cabullar, la vía Yurima-Jigual de Arriba, que incluye el puente sobre el río Pula, que impulsa el desarrollo de Daule, Salitre y Santa Lucía, Puente Payo Marcelino Maridueña, La Resistencia. Guayas es una provincia imparable. Prefectura del Guayas. Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos.
Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Guayaquil. Guayas, junto al Hospital León Becerra y la Fundación Esperanza, transforman para bien la vida de cientos de familias guayacenses a través de la nueva misión humanitaria. Cirugías gratuitas de manos. Se atenderán patologías como fracturas, quemaduras, condiciones de espasticidad, lesiones congénitas de tendones, de nervio y plexo braquiales. Si conoces algún caso en tu entorno o familia, inscríbelo hasta el 31 de marzo, de 10 a 13 horas en el Hospital León Becerra. Prefectura del Guayas. En Radio Atalaya vivimos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo en esta Semana Santa, porque terminen los conflictos y se restablezca la paz en el mundo. En el sistema de emisoras Atalaya conmemoramos la Semana Mayor, semana de reflexión y amor, con fe y optimismo de que vendrán días mejores para nuestro país y el mundo. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres. Una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Bien, ya está en regreso en Sin Amarres a través del sistema de emisoras Atalaya 680M. Nuestro invitado de hoy, siendo las 7 de la mañana, es el doctor Medardo Oleas, constitucionalista. Ustedes tienen la palabra, compañeros. Muchas gracias, doctor Medardo Oleas. Le saluda Stalin Poveda. Nos acompaña nuestro compañero Alcides Montilla en este panel. Queremos preguntarle, doctor, de su experiencia, de su expertise, de su especialización, ¿qué criterio le merece el pronunciamiento de la Corte? Porque alrededor de este pronunciamiento que da paso al juicio político al presidente Guillermo Lasso, el mismo gobierno ha dicho que este juicio político no tiene principio en el orden constitucional, menos en el jurídico, y que se refiere fundamentalmente a un juego de intereses, de contradicciones del poder y de la política. ¿Es entonces una resolución política o es una resolución constitucional lo que la Corte ha emitido respecto al juicio del presidente Guillermo Lasso? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, un cordial saludo. Sí, considero que es una resolución eminentemente política porque no se puede admitir que el presidente vaya a juicio por peculado. Yo creo que la Corte debió analizar con profundidad su pronunciamiento porque acusar que una persona ha cometido un delito violando las normas del debido proceso, violando el derecho que tiene de la presunción de inocencia, porque son normas constitucionales consagradas en el Ecuador, que vaya a juicio por eso me parece un absurdo. Lo que con esto se consagra es un principio de que si hay una gran mayoría de asambleístas que puedan controlar la asamblea, entonces no importa los argumentos, no importa llevar al presidente a un juicio y a un verdadero juicio, porque el juicio es la contienda legal sometida a la resolución de los jueces, donde cuando a uno le llaman, claro, tiene el derecho primero a contestar, a presentar las pruebas, a naturalmente refutar las que se presentan en su contra, pero aquí es un linchamiento anunciado, va a ir el presidente a la asamblea y va a ser censurado por el número de votos que tengan y tienen ahora y van a sumar otros más. Entonces no es un verdadero juicio político. Y lo más grave de todo es que ni la Corte ni la Asamblea toman en consideración el grave daño que le hacen al país a nivel interno y a nivel externo. Estamos ante una situación crítica que va a paralizar el país, porque habrá que analizar qué hace el presidente Lasso el día de hoy. Él necesariamente va a tener que comparecer al juicio porque no le queda otra alternativa, pero presentará la muerte cruzada. Y si él efectivamente presenta la muerte cruzada, dictamina la muerte cruzada, cierra la asamblea
Entonces vamos a tener un caos institucional de graves consecuencias y que afectará en lo social, afectará especialmente en lo económico y que Correcto, naturalmente no nos llevará por buen rumbo. correcto. Ahora, doctor, yo quiero preguntarle si es que está mal concebido el diseño constitucional. ¿Es un tema conductual o es un tema estructural en la organización del sistema del control constitucional? ¿Qué está pasando? Porque en función de una mayoría, ¿no? Usted puede esperar de un organismo como es la Corte Constitucional, como usted lo ha dicho, que es una decisión política. Bueno, este organismo encima de él no tiene control, no tiene regulación. Entonces, ¿quién tiene que arbitrar como ser legítimo contradictor los atropellos que se dan contra la estructura constitucional? Se advirtió siempre de que tenemos una muy mala constitución. Esta constitución fue diseñada para un socialismo que busca la toma del control total del poder, donde no se admite, por ejemplo, que exista división de poderes, el control de poderes, donde es un absurdo que se le dé todas las facultades al presidente de la República, que falsamente se hayan constituido 5 poderes del Estado, que no es así, porque el presidente controla absolutamente todo. Mire usted lo que ha sido, por ejemplo, con todo lo que es la nominación de autoridades por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no representa a nadie, pero que está listo a facilitar que personas que no están aptas para el desempeño de un cargo público como fiscal, contralor, superintendentes, solo por el hecho de la fidelidad al presidente vayan a esos puestos y con eso afectan a la institucionalidad del país. Es más grave en el aspecto constitucional, donde se dan garantías. Ustedes están viendo cómo los delincuentes sentenciados salen por una orden de un juez bajo un supuesto amparo constitucional. Y lo mismo se ha hecho con el presidente de la República. Entonces, de esto es una barbaridad. Y la única solución es ya cambiar la Constitución, porque no podemos estar nosotros al juego de los intereses políticos coyunturales y mayoritarios que se forman al margen de las necesidades del país y de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que está Eso es, proponiendo? según los entendidos, eso es garantismo, ¿no? Y progresismo de derecho, que es de lo que está plagado la Constitución. Hay que cambiarlo. No es progresismo ni garantismo, es una constitución que realmente no tiene sentido. Le voy a poner solo un ejemplo. La constitución en Vale. el aspecto laboral dice que se prohíbe la precarización y uno sale a la calle y ve a la gente que trabaja de forma precaria. Váyase a los mercados, vea en la calle a los que trabajan en las calles repartiendo cosas en moto. Es precariedad, váyase al campo, todo es trabajo precario, pero está prohibido el trabajo precario. Y se prohíbe el trabajo por horas. Entonces, es una constitución que no está trabajando acorde a las necesidades de este país y que pone disposiciones inaplicables. Todo el mundo tiene derecho a la salud, dice la constitución. Y vaya a ver cómo en los hospitales de afuera está la gente sentada pidiendo atención. Entonces, es una constitución que se diseñó para un país que no existe en el imaginario de estos socialistas que piensan que la solución está en poner cosas bonitas en la constitución y no garantizan la estabilidad, cuando lo que se debe buscar es una estructura que permita la estabilidad política para que nos dé estabilidad económica, porque Correcto. lo uno va sumado a lo otro, y no a estos sueños de los señores ISA, de los señores sindicalistas que buscan la destrucción total del país, bajo el concepto de que ellos sí pueden administrar el país cuando no pueden ni siquiera administrar sus organizaciones políticas. Entonces, esta constitución da estos derechos a quien no tiene derechos. ¿Y a quién está dando el derecho de naturalmente llevar a juicio al presidente de la República? A una asamblea repudiada por el 90% de los ecuatorianos. Habrá un poco de lógica. Una institución que merece el respaldo del 10% de los ecuatorianos y el rechazo por la inoperancia del 90%, es la que va a destituir al presidente de la República. Entonces, este es un país de locos. Perfecto. Ahora, doctor, el presidente de la República o sus voceros han dicho que ellos respetan los tiempos constitucionales, políticos a nivel de la Asamblea y jurídicos a nivel de la justicia. ¿Cuáles son los espacios que le queda al presidente Guillermo Lasso? ¿Puede activar
la herramienta de la muerte cruzada paralelo a su juicio o no? Sí puede, porque esa Correcto. es una facultad constitucional muy clara. Estamos en plena convulsión social, porque este país está convulsionado por la inseguridad, está convulsionado por la crisis política, está convulsionado por los fenómenos naturales. Entonces, estamos en una crisis total. Y a esto se suma la actitud, como yo le dije, de un grupo de asambleístas que al margen de las necesidades urgentes del país, como son, por ejemplo, tratar de las medidas para combatir la inseguridad, la delincuencia que nosotros ya nos tiene ahogados, o lo que está pasando en el país, carreteras destruidas, puentes destruidos, deslaves, ellos lo único que buscan es sacarle al presidente de la República. O sea, la Correcto. inestabilidad. Y en eso él sí puede convocar a la muerte cruzada. Pero la muerte Correcto. cruzada también le cuento que es una cosa muy peligrosa para el interés del país, porque la muerte cruzada significa que se cierra la asamblea y inmediatamente se tiene que convocar a elecciones presidenciales y vicepresidenciales y de asambleístas nacionales y asambleístas provinciales, a realizarse en un plazo máximo de 6 meses. Entonces significa que de aquí si se decreta la muerte cruzada, entramos a un proceso electoral todo el año 2023. Pero como solamente se les elige para que ellos estén por lo que falta por el periodo que fue nombrado Guillermo Lasso, entonces automáticamente en el 2024 vamos a estar otra vez en campaña electoral. Así es. Y esto sí es el caos total, porque la gente no querrá invertir hasta ver aquí mismo nombran presidente, cómo se conforma la asamblea. Entonces, no estamos analizando esos hechos. Entonces, es muy crítico el futuro del país. Bueno, nadie está mirando los intereses del país. Nadie está proponiendo una agenda mínima para salir de la crisis que vive el país en todos los aspectos, políticos, económicos, situación de delincuencia, problemas relacionados a la confrontación y contradicciones políticas y también a la debilidad institucional a la que están sometiendo la organización de un Estado de Derecho y la vida democrática del país. Han dicho, por ejemplo, el movimiento indígena, que si se activa la muerte cruzada, ellos estarán en las calles pidiendo la destitución inmediata del presidente. Y la Asamblea ha dicho que si se activa también la muerte cruzada, ellos no acatarán la muerte cruzada. Bueno, ¿en qué estamos? Estamos en un país de gente que simplemente no respeta la ley y quiere caotizar al país. ¿Qué nos puede proponer el señor Issa como solución, además de salir a las calles y venir a Quito a incendiar edificios? ¿Qué nos puede proponer? Nada, porque ellos no tienen claro ni siquiera el camino a dónde van. Ellos deberían dar una solución a la desnutrición infantil, que en el sector indígena es alarmante, pero no hacen absolutamente nada. Ellos son guerrilleros que solo saben activarse para movilizar 20.000 indígenas, no sé con qué dinero se financian para hacer eso, y vienen a caotizar. Entonces, ¿qué hacemos con una asamblea? No vamos a acatar. Decretado eso, señor, yo mando a la policía y cierro la asamblea, les dejo sin luz, sin nada, fueron a su casa. Porque además todos estos ineptos y mediocres asambleístas, ninguno va a ser reelecto. ¿Por qué? Porque ya la ciudadanía les conoce lo mediocres y malos que han sido. Entonces, esto, como usted bien dice, es un caos institucionalizado. Por eso la respuesta está viniendo a la ciudadanía, donde especialmente aquí en la ciudad de Quito se han conformado varios grupos de gente que dice, bueno, hay que conformar un acuerdo nacional que nos permita salir de esta crisis, porque si la clase política no da una respuesta, porque para eso está la clase política, seamos los ciudadanos los que establezcamos una base mínima de solución, porque el país no se puede destruir por estos conflictos internos causados por los malos políticos que tenemos. Tenemos que buscar una vía de salida, una vía que nos permita vivir en paz. Entonces yo creo que hay que buscar salidas, hay que llegar a un acuerdo nacional, porque es un absurdo que los que ganaron las últimas elecciones con el 20% de votos válidos estén en las alcaldías, cuando el 80% no hemos votado por ellos. O sea, las minorías de las minorías quieren gobernar el país, las minorías de las minorías quieren modificar todo el esquema institucional, las minorías de las minorías, como las que tenemos en la Asamblea, con un rechazo total de la ciudadanía, van a destituir al presidente de la República. Entonces, es un país de locos, pero debemos buscar la cordura necesaria para
poner las bases. Por ejemplo, hay que irnos a cambiar la constitución definitivamente. Si el presidente Lazo quiere hacer algo bueno, debería convocar a una asamblea constituyente y como él hace el estatuto, poner que en la asamblea constituyente no estarán más de 30 constituyentes para que se elija bien, uno por provincia, con excepción de Guayaquil, de Guayas y Pichincha, que tendrá 30. Cuando en las provincias se elija una sola persona, no va a haber la manipulación de estos grupos que son expertos en manipular la votación. Y naturalmente se da un esquema, 30 asambleístas constituyentes al plazo de un año que tomen como ejemplo la Constitución de 1998, no hacer una constitución reglamentaria de 400 artículos, sino una constitución general que tenga las normas claras para que dure esa constitución mucho tiempo, porque el problema está cuando ponemos normas reglamentarias en la constitución, es que armamos el caos, como lo que tenemos ahora, para que solamente a través de las leyes secundarias se vaya modificando. Por ejemplo, lo de la seguridad. Porque vivimos nosotros sin poder dar respuesta. Le pongo otro ejemplo. En la seguridad, hecho el análisis en el 911, dice que en el Ecuador se cometen 5.500.000 delitos por año. Y la Constitución dice de que solo la Fiscalía puede realizar la investigación preprocesal y procesal penal. ¿Sabe cuántos fiscales hay? 900. Entonces son cosas locas. Hay que cambiar. Si de los 5.500.000, el 90% de los delitos o delincuentes son delincuentes de la calle, dejemos que la policía, que son 50.000 elementos, son los que hagan las investigaciones. Pero hay que comenzar a cambiar, porque sí, habemos personas que sabemos y hemos estudiado y analizado cómo manejar todo lo que es la delincuencia. A los grandes capos, sí, como al señor Junior que le dio un juez de garantía de la libertad, ese señor no puede estar yéndose a vivir en el triunfo como en su casa, protegido por la policía, tiene que quedarse en una cárcel de alta seguridad, porque hay que dividir entre lo que es la delincuencia común a la cual hay que rehabilitar contra esas grandes mafias a los cuales ni siquiera La Roca, que esa prisión que está en Guayaquil, debería ser para ellos, sino una cárcel de altísima seguridad como es en el mundo. ¿Dónde está el Chapo Guzmán? No está en una cárcel donde le van a visitar todos, donde ellos tienen el control de las cárceles, no. Entonces hay que cambiar. No podemos dejarnos atemorizar por la delincuencia organizada. Hay que dar pasos para cambiar todos estos malos esquemas que tenemos y para eso estamos los ciudadanos formulando este acuerdo nacional, porque ya basta. Los intereses que tienen el señor Nebot, el señor Correa y el señor Riza están acabando con el país. Gente que se acostumbró a vivir gobernando tras las puertas, pero controlando absolutamente todo. No, a ver, pero a ver, se le fue el sonido. No lo estoy escuchando. Habilita el micrófono, Stalin. Habilita el micrófono, Stalin. Doctor. Perdón, repítale que no lo escuché. Estaba sin micrófono. Claro, y usted ha enumerado responsables juegos de intereses que se manejan en esta crisis política o en este caos institucionalizado, pero también la intromisión o la infiltración del crimen organizado y del narcotráfico a nivel de la institucionalidad del Estado, a nivel de las Fuerzas Armadas, a nivel de la policía, a nivel de los narcos candidatos, de los narcos políticos, que todo esto ha denunciado el presidente Guillermo Lasso, que también podría ser una oportunidad en el descargo de denunciar, porque siempre ha esperado y ha dicho voy a denunciar quiénes son y después no lo ha hecho. También es necesario un baño de verdad en el país. Sí es necesario un baño de verdad, pero me parece un absurdo de que existan esos narcodelincuentes que ingresan con todos los dineros que quieren, con todas las armas que quieren, porque simplemente no hay una institucionalidad fuerte en el país que les controle. Entonces ahí lo que tenemos es nosotros que cambiar de criterio y comenzar a hacer unos controles estrictos, unos controles cruzados, para que todo este lavado de activos que nosotros tenemos. Los economistas dicen que aquí se lava en activos más de 3.000 millones al año. ¿Dónde está ese dinero? Y nosotros sí sabemos dónde está ese dinero, en los grandes edificios que se están construyendo, en la cantidad de carros que se venden ahí sin control, en los productos que se venden en la calle. Todo el mundo sabe eso. En
en la última campaña electoral, los millonarios recursos que se invirtieron bajo la veña y bendición de la señora Tamaín, que no quiso controlar, ¿de dónde provenían? Del narcotráfico. Que no me digan que un candidato a alcalde va a gastar 5 millones en regalar bolsas de comida, cervezas, regalos. ¿De dónde sale tanto dinero? Y eso es visto por todos, pero no es controlado por nadie. Si el presidente de la República sabía quiénes eran los delincuentes, me parece también un absurdo que solo denuncie esto cuando le llaman juicio político. Si él sabía, tenía la obligación de meterles en la cárcel a todos estos delincuentes antes. Bueno, esa es la capacidad de negociación o las cartas que les queda para negociar. Alcides Montilla, doctor, continúa con esta importante entrevista. Alcides. Gracias, doctor Olea. Buenos días. ¿Usted lo ve caído a Lasso, doctor? Lasso está caído desde hace mucho tiempo porque no tiene respaldo político. Él lo ve caído desde hoy día en que se ha juzgado por la asamblea y que hayan los votos. Desde ese punto de vista es que yo le pregunto, ¿lo ve caído? Está totalmente caído, él no tiene opción alguna, no tiene respaldo en la asamblea, tiene un grupo minoritario que no le va a salvar del juicio político, no tiene respaldo de la ciudadanía, es uno de los presidentes que tiene poco respaldo ciudadano. Doctor, y entonces, eso que ha anunciado el ministro Cucalón, la batalla de las ideas, la batalla jurídica, la batalla política, no tiene ningún efecto porque la dictadura del voto es la que va a imperar. Así es. Dije al inicio de esta entrevista que vamos a un juicio donde simplemente le van a linchar al presidente porque no va a tener opción ninguna de defenderse y todos los argumentos que él presente van a quedar en el aire, no va a servir de nada. Y si hoy día dicta la muerte cruzada, ¿no hay juicio político? No hay juicio político y se cierra la asamblea, sí, y tendrá que convocarse en 7 días a elecciones. Ese es el camino que le queda al presidente de la República. ¿Lo hará? No sé. Y el presidente va a gobernar por 6 meses. ¿Y usted cree que lo dejen gobernar por 6 meses los indígenas, los opositores políticos y todos los que no quieren que estén en la presidencia? Es que, a ver, los indígenas es una minoría de las minorías. Son el 7% de los ciudadanos. No son los únicos organizados del país, pues, doctor. Pues esa es la ventaja, porque son los únicos organizados, pues. A ver, son organizados porque les dejan actuar al margen de la ley. Bueno. Y comenzarían a investigar de dónde sacan los recursos para tener una movilización de 15 días en Quito con carros, comidas y una cantidad de cosas. Ahí comenzaríamos a ver cuáles son los verdaderos causantes de esta organización. ¿De dónde sacan $5 millones los indígenas para una movilización? ¿Quién les financia? Entonces yo creo que ya es hora de comenzar a organizar y evitar que estos grupos violentos que dicen organizados, pero que son financiados por grupos políticos que quieren el caos en el país, hay que frenarles conforme a derecho, porque no es cuestión de que no tengamos armas, sí tenemos armas. Por ejemplo, usted sabe que ninguna institución, ninguna persona puede financiar al terrorismo, porque son actos terroristas lo que cometizan. ¿Por qué la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que pertenece al Estado, les da cabida? Ahí yo creo que yo tengo listo una denuncia contra el presidente de la Casa de la Cultura, si los indígenas de la Casa de la Cultura, él es responsable del delito de auspiciar el delito de terrorismo, lo mismo la Universidad Salesiana, lo mismo la Universidad Central, y solamente voy a aplicar la ley, porque en este país hay ley, pero no se sancionan millones de dólares, como es el señor Riza y todos los delincuentes que quemaron la Contraloría. Doctor, entonces yo creo que es hora que nos despertemos y cojamos la ley y tengamos cero tolerancia. Doctor, mire, los antecedentes y los precedentes que se están dejando en este país, ¿verdad? En el caso del juicio a Lasso, no lo llevan por los audios de Luque ni por la corrupción en Petroecuador, lo llevan por peculado. Ese contrato de Influpec de 2018 en donde ni siquiera hay investigación de la Fiscalía. O sea, doctor, perdóneme. ¿Y entonces cómo se sanciona un presidente de la República? Por un hecho que no se cometió en su gobierno. ¿Cómo es eso? Así es, yo dije que le están juzgando por un supuesto delito que ni siquiera se ha iniciado la investigación. Y en materia penal, ni siquiera se le está acusando al presidente de peculado. Entonces, ¿cómo puede una asamblea
acusar a una persona de cometer un delito yéndose contra las normas constitucionales que dicen que una persona tiene que presumir su inocencia y probar en juicio que es culpable. Es decir, solo enunciando que una persona supuestamente cometió un delito le llevan a juicio. Es el absurdo más grande en derecho. Gracias de mi parte, doctor. Stalin, por favor. Sí, gracias. Agradecerle, doctor Medardo Olea. Yo considero y me quedo con una reflexión muy importante a usted. Creo que el presidente Guillermo Lasso tiene una oportunidad para llamar a una constituyente. Porque el diseño constitucional e institucional está siempre garantizando la concentración del poder, ¿no? Y, por cierto, debilitando la estructura institucional de un Estado de Derecho y los valores de una democracia. Creo que esta es una gran oportunidad y esperemos que desde la perspectiva de la sociedad civil, como usted ha planteado, ¿no?, se esté elaborando, se esté trabajando en una agenda mínima de interés del país que incluya también estas reformas profundas institucionales a través de una asamblea constituyente o reformas que deben de haberse ya ejecutado o programado como lo ofrecían en las campañas los candidatos. Todos los candidatos decían que llegaban al poder y que en ese momento iban a desmontar la estructura oprobiosa, concentradora de poder que había dejado el expresidente Rafael Correa. Nada de eso han hecho y se sienten muy cómodos con la misma estructura. Hay que ir a un cambio estructural profundo y cambiar el diseño institucional en que hoy tenemos. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber compartido con ustedes. Buenos días. Felicidades, doctor. Que vaya bien, doctor Olea. Gracias. Nos vemos hasta el día de mañana viernes, estimado Stalin. Felicidades, por favor, el día de mañana con más invitados y más noticias. Pasen bien, nos veremos siguen con la programación del sistema de emisoras Atalaya 680M. Hasta el día de mañana. Gracias. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas.